tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, gracias por venir, por participar. Hoy, un día como hoy, estaría cumpliendo 99 años Mario Benedetti, o sea que el año que viene estamos en el centenario. Que en definitiva, ¿eso qué significa? Bueno, significa las efemérides, las fechas, pero están cargadas de simbología, especialmente para una relectura, porque estamos hablando de uno de los hombres de letras que constituye la tradición de escritura en Uruguay, en el Río de la Plata y quizá en la contemporaneidad de la lengua española, ¿verdad? En una línea, si bien él es un polígrafo, escribió determinadas, digamos, canales expresivos, uno puede reconocer en Benedetti así como una firma autoral, como un autor que, como él llamó a sus poetas preferidos, un autor comunicante, un autor de proximidad o un escritor prójimo y próximo, ¿no? Estoy jugando un poco con palabras que él utilizó en sus libros y en su propio discurso. Ahí lo veíamos, el ejemplo, ¿no? Eso que está ahí no es un montaje, si uno iba a ver a Benedetti en su apartamento, era eso, un hombre muy austero, una vida muy, muy austera, con una enorme sabiduría, con una especial atención a lo que estaba ocurriendo en el mundo de la cultura y en particular en el mundo de la literatura y en especial de la poesía, porque él tenía además creo que era el género que más de una vez lo manifestó, que él se identificaba más. Precisamente Benedetti comienza escribiendo poesía. Allí veíamos en el video Inventario 1, ¿verdad? Él empieza en el año 1963, comienza a llamarle Inventario a la recopilación de sus libros de poesía. Ya tenía había incursionado en otros géneros. Inventario, bueno, es una palabra que proviene del lenguaje burocrático, ¿no? Del lenguaje administrativo. Los que trabajamos, o que sé, en oficinas públicas o en empresas como trabajaba él, etc., sabemos que inventariar es una acción de gestión administrativa. Sin embargo, con ese sentido del humor que lo caracterizaba y con esa también habilidad para estatuir la palabra poética desde un lugar raro, es decir, dar un estatuto poético a lo que no tiene a priori, ¿no? Lo que ya hizo la vanguardia histórica, Benedetti lo leyó muy bien y aparece en los poemas de la oficina en el 56, él se da cuenta de un mundo que él conocía, ¿no? Que se movía con comodidad y con conocimiento de causa. Saca el libro que es un poco el que lo presenta. Yo justo acá tengo la segunda edición la segunda edición se saca en Buenos Aires, ¿no? De poemas de la oficina, a los 2 años, o sea, en el 58. Es decir, es un libro que enseguida cruza la orilla. Él físicamente ya había vivido en Buenos Aires, pero eso no tiene nada que ver con el éxito del libro, de poemas de la oficina. Pero su primer libro de poesía es del año 45, ¿no? Lo cual es una pieza ya. A mí me gusta mostrar libros, porque en definitiva soy profesor y bibliófilo, ¿no? Y en particular son ediciones que se pierden o que también, estamos hablando de Benedetti, que era un hombre muy cuidadoso con su biblioteca, con sus ediciones, con el respeto por el lector, en la manera que anotaba y cuidaba sus ediciones, etcétera, etcétera. Y este primer libro que él no lo incluye en inventario, curiosamente no lo consideró digno quizá, o no lo consideró pronto, es un libro iniciático, La víspera indeleble, ¿no? De 45. Un hombre, si nació en el 20, él los escribió cuando tenía entre 22 y 24 años, poemas primerizos, poemas en donde experimenta, pero yo violando la memoria de Mario Benedetti, voy a leer una estrofa de un poema acá. Porque ya había una pluma escribiente ahí, ya había una firma. No el Benedetti que después conocimos, con Solo Mientras Tanto, etcétera, ¿no? Y con los primeros libros que ya aparecen en inventario. Pero este libro quedó allí, quedó por fuera, un poco como pasa, qué sé yo, con Circe Maya y su libro Plumitas, que no lo considero, quedó fuera de su bibliografía íntima, ¿no? Cada poeta tiene como sus preferencias y sus manías para con los libros. No obstante, Mario Benedetti, cuando escribe y luego lo publica en Montevideo, La víspera indeleble, él estaba viviendo en Buenos Aires y lo contó más de una vez y lo cuentan algunos biógrafos, y lo cuentan en entrevistas y lo contaba personalmente.
iba a leer, creo que a la Plaza San Martín, allí cerca donde está la Torre de los Ingleses, a descansar, a comer algo, a hacer el break ahí, y empezó a leer, descubre un autor argentino, que luego ese autor, como sabemos, da una especie de saga de autores, los Fernández Moreno, ¿no? Especialmente Baldomero Fernández Moreno. Y él lo lee y es un autor de una poesía sencillista, cuasi coloquial, próxima a un lenguaje no literal, porque todo lenguaje poético es connotativo, o sea, genera más significados de lo que uno lee, ¿no? No es un lenguaje práctico, el lenguaje poético necesariamente. Y él se maravilla y dice, bueno, así se puede escribir poesía, ¿no? Porque, como bien decía Silvia recién, él perteneció a la generación del 45, que si bien el libro es del 45, la generación se constituye más tardíamente como generación, pero esa generación fue muy crítica con el gacelismo, o sea, esos poetas que escribían sobre las gacelas. No se imagina un Prado a la europea y gacelas saltando. Era un poco una especie de metáfora bromista que se hacía en los del 45 como crítica a algunos autores que los antecedieron. Y quisieron romper ese paradigma, ese modelo de escritura, y se pasaron a una escritura, con Benedetti a la vanguardia de eso, más conversacional, más de proximidad, más que el lector promedio entendiera, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de la oficina, por supuesto después también el lenguaje de lo que ocurría en la calle, y más tarde el lenguaje de lo político inmediato, ¿no? Pero Mario lee a Baldomero Fernández Moreno, padre de César Fernández Moreno, por ejemplo, poeta mucho más próximo en amistad y en afinidades políticas y estéticas con Mario Benedetti, y escribe este libro. O sea que él se inicia con el género poético y termina, si mal no recuerdo, su libro póstumo, ¿verdad? Su último libro póstumo, y su último libro es de poesía. Termina escribiendo poesía. Y voy a leer un poema. Él durante toda su vida, fíjense que acá era un muchacho muy joven, le dedicó gran parte de su obra a Luz López, ¿no? Su compañera de toda la vida, que falleció antes que él. Este poema se llama Poema hacia ti. Benedetti después fluctúa en el tuteo y en el voceo sus poemas, básicamente usará el voceo, como sabemos, ¿no? Pero voy a leer la primera estrofa de este poema, está dedicado a Luz. Pienso la niebla de mi búsqueda, cuando en el triste juego mi vuelo no bastaba para alegrarme el día, y era un hambre de otoño casi absurda, esa que me buscaba hasta los sueños. Es un corte como neorromántico de la poesía, pero yo creo que acá hay una voz clara, muy prístina, que empieza a aparecer. El propio Mario se dedica a él, a la poesía amorosa, y años después prologa. Hay varias ediciones de este libro, Poemas de Amor Hispanoamericano, ¿no? Que a mí me gusta porque incluye tanto a Juana de Barburú, que los malos lectores del 45 dicen que el 45 no miró hacia Juana. Sí, miró hacia Juana, ¿cómo no? E incluye, por supuesto, a su amiga y compañera de generación, Aidea Vilariño, dos poetas que, de alguna manera, hacen como un recorrido dentro de la poesía uruguaya, particularmente del siglo XX, ¿no? Y en el caso de Aidea, el siglo XXI, o trasciende el siglo XXI. Es decir, Mario se inicia con algo que siempre le interesó, que es la poesía erótica, o mejor aún, la poesía amorosa. Son los primeros poemas que escribe y que publica. Luego no los levanta en inventario. Esta es la primera edición, aquella editorial que hoy es mítica, ¿no? Alfa. Estaban Arca y Alfa en Montevideo. Había otras, ¿no? Estaba Aquí Poesía, etc. Estoy hablando de editoriales de los 50, 60 y llegan hasta inmediatamente antes de la dictadura, que publicaban narradores, poetas, y ahí Mario empieza a publicar en el 63 sus poemas compilados. Al día de hoy hay 3 libros de inventario. Tengo entendido que se publicó uno en España, el número 4, pero creo que es pirata ese libro, ¿verdad? El volumen número 4. No es de Mario, exactamente, no está autorizado, por lo menos si alguien lo vio por ahí, yo lo vi, y él no lo había armado ese volumen, ¿no? Y no lo había autorizado. Hay 3 inventarios, es decir, él inventarió todo su libro de poesía, hace algún pequeño retoque de escritura, alguna revisión, porque era
absolutamente preciso en su propuesta estética, en su propuesta escritural, en todos los géneros. Yo hoy decía que fue un autor prolífico y polígrafo, ¿no? Y polifónico también, si se quiere, ya que estoy jugando con las palabras, pero con un concepto detrás. ¿Por qué? Porque él estaba escribiendo también teatro. En el 53 publica su primera obra de teatro, que aparece en uno de los números de la revista Número, precisamente, en la cual él trabajó, ¿no? Y también aparece uno de los mejores Benedetti como escritor, como pensador de la literatura, que es el Benedetti ensayista. Acá mi ejemplar está deshecho porque sufrió humedad y tiempo y lectura. Peripecia y novela, del 48. Un hombre de 20 y pico de años que no tenía formación dura en literatura sistemática, no fue la educación formal. Allí había alguna foto recién que veíamos. Él fue al Deutsche Schule, el colegio alemán, el liceo alemán de Montevideo, que estaba en aquella época donde ahora es el magisterio, en la calle Soriano. Hay anécdotas muy cómicas que cuenta Mario de su pasaje. Pero luego él, es como muchos de los de su generación, y como mucha gente que hasta el día de hoy en Uruguay, tenemos un tipo de intelectual de autoformación rigurosísima, ¿no? De un convencimiento por el conocimiento de la cultura y una lectura de rigor. Y Mario, que además fue políglota, manejó muchas lenguas, tradujo, el Mario traductor, hoy veníamos hablando en el auto, ¿verdad?, que tradujo a Kafka, nada más ni nada menos del alemán, pero también tradujo a los poetas beatniks, por ejemplo, y a otros poetas, a Shakespeare, tradujo poesía de Shakespeare. No dio mucho a conocer, yo conozco unos 40 poemas traducidos por él, leía muchas lenguas, o sea, tenía como un segundo nivel de preocupación: escribir literatura, teatro, novela, cuento, ¿no? ¿Quién de nosotros, su primera novela, que es una novela en realidad, le va a dar mucho más visibilidad a La Tregua, unos años más adelante, y después Gracias por el fuego? Pero Peripecia y novela es un libro de ensayos, pero más es un libro extraño en la bibliografía uruguaya, para mí por lo menos, porque él lo que se dedica a hacer es una suerte de vanguardia de la teoría literaria en el Río de la Plata, y yo diría que en América Latina. Él está teorizando sobre la novela. Y uno de los personajes que aparece acá, si bien es sobre novela, pero peripecia es una palabra muy técnica incluso, ¿no? La peripecia es la acción, o lo que llamamos más técnicamente la diégesis, es decir, lo que ocurre en la ficción novelística, lo que le pasa a los personajes, y él estaba preocupado por eso, por la construcción del entramado. O sea, estaba estudiando cómo se hacían las novelas antes de publicar sus novelas, y eso habla de rigor, eso habla de algo que no se puede perder en un país que tiene esta tradición. Y, por ejemplo, acá aparecen muchas referencias a Borges en este libro. Ya él estaba leyendo, Borges no lo registró nunca. Yo me he dedicado bastante a Borges, no lo registró ni en ninguna entrevista que yo conozca. Hay más de 800 entrevistas a Borges, a quien respeto muchísimo, y en sus libros de ensayo Borges nunca lo registró, no hay mención. Sí menciona, por ejemplo, dentro de Uruguay a Juana de Barburú, pero para desestimarla. Pero a Benedetti no, y sí Benedetti se ocupa desde muy joven, porque se interesa por la literatura borgiana, porque es una literatura claramente fundacional en lengua española y en el mundo, ¿no? Y ya el ojo clínico del Benedetti crítico, gracias del Benedetti ensayista, estaba puesto ahí. Pero también hay un Benedetti teórico, que a mí me interesa resaltarlo, ¿no? Porque teoría no hace necesariamente quien se forma, teoría hace quien reflexiona, ¿no? La palabra teoría significa un camino hacia, ¿no? Y Benedetti ya lo había empezado a hacer muy joven. Él sigue en una línea ensayística, luego él se ordena, tenía como 3 focos de interés: la literatura uruguaya, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de sus contemporáneos. Fue un lector muy atento, no compulsivo, como me decía Diane, que lo conoció mucho y fue muy amiga de él, y comparto ese adjetivo, atento, un lector atento, ¿no? Porque también podemos ser lectores desatentos, atento y fino, afinado, atinado. Entonces tenía un foco en la literatura uruguaya, un foco en la literatura latinoamericana, o como le llamó a su libro, que se reeditó varias veces por suerte, Letras del Continente Mestizo, que es una expresión que él toma de un teórico, un ensayista chileno, Lachmann,
el continente mestizo, por supuesto, Latinoamérica. Y por otra parte tenía un foco en lo que sería la literatura universal. Él la podía leer en portugués, en francés, en italiano, en inglés y en alemán, entre otras lenguas. También hace una compilación en fines de los 60 de cuentos rumanos, de narradores rumanos. Un libro que casi ya no se ve, publicado por Alfa. Interesantísima panorama de la narrativa rumana de esa época. Es decir, entonces él se va ordenando y publica Letras del continente mestizo, ¿verdad? Literatura uruguaya del siglo XX, libro que va ampliando como que toda la obra de Benedetti, ¿no? Inventario en poesía y sus libros de ensayo son una especie de work in progress, ¿no? O sea, una obra que fue como avanzando y ampliándose y creciendo, ¿no? Como proliferando. Y para tratar de él concentrar la crítica de la literatura, y fue un gran lector de Faulkner, de muchos, ¿no? No los voy a estar nombrando, de Proust, por ejemplo, tiene un ensayo sobre Proust muy interesante, que después lo fue revisando. Él saca Sobre artes y oficios, un libro del 68, 69, también publicado por Alfa, que no lo reeditó, pero que sí incluyó en otros libros como Ejercicio de criterio, veníamos hablando, etcétera, ¿no? Algunos de los ensayos que allí figuran. Es decir, como tres focos que él fue ordenando. Él fue como ordenando la lectura que él hacía y nos fue ordenando a muchas generaciones cómo leer también. Y cómo escribir ensayo. Porque además del formato libro, él publicaba en varias revistas culturales, pero también publicaba en periódicos, ¿verdad? Tenía en la página en la mañana, por ejemplo, publicó en Diario Acción, etc. Y nunca, si uno lee los artículos de Benedetti en cualquier soporte, revista cultural, periódico, libro, él en su ensayística no cede al facilismo ni a concederle a su lector una suerte de simplificación de lo que está diciendo, ¿no? Que creo que cuando publica El país de la cola de paja, que le costó ¿no? Le costó no sé si sus enemigos, pero sus rivales o sus dolores de cabeza, hace una especie de pintura de la cartografía de la cultura uruguaya, del lector uruguayo, de los públicos uruguayos, de lo que él llamó en algún momento el cogollito cultural del Uruguay, especialmente de Montevideo. Él en un momento dice, no me presento más a ningún premio, porque acá es pasarse la mano por el lomo y entregarse premios entre los conocidos, etc. Se molestó con la cultura oficial de la época y saca este libro El país de la cola de paja, una línea ensayística diferente, de reflexión, muy ameno de leer, y en donde ella estaba haciendo una suerte, no es, técnicamente no lo es, de sociología de la literatura o de sociología de los públicos lectores y los productores de cultura, ¿no? En ese sentido, era un hombre que tenía una cabeza muy particular, Benedetti, y creo que ya estaba mirando mucho más adelante, más hacia el siglo XXI que hacia el siglo XX. Al mismo tiempo maneja el humor, ¿verdad? Con mejores Menealo, ¿no? Con aquella frase del Quijote que la adecua con el seudónimo de Damocles, era una columna de humor que él publicaba, y esta preciosa edición, que es la primera edición que también le publica Alfa, en donde él usa varios heterónimos, más que seudónimos son heterónimos, el más conocido es Damocles, y se da un hombre con mucho y muy afinado sentido del humor, aparece en toda su obra, incluso en su poesía. Cuando la poesía, que parecería que a priori es algo serio, él supo intervenir allí con el humor, y especialmente en su narrativa, ni que hablar en sus ensayos, en su manera de ver el mundo, pero también en prosa destinada al humor, ¿no? Un humor en donde había en Uruguay, en prensa, pienso en Wimpy, pero también pienso en otros, Julio César Castro, etc. Había humoristas de escritura importantes, y ahí Benedetti talla en alto nivel. Es decir, esto que yo decía, el polígrafo, ¿verdad? Y Silvia hablaba de montevideanos. Yo parezco, no voy a vender libros, pero no soy vendedor. Simplemente muestro mi idea, si tengo algún objetivo como docente hoy, es de que salgan con ganas de releer o leer algunos textos de Benedetti,
revisitarlo, ¿no? En su escritura, especialmente más allá de lo que hay detrás de ese bigote y de la sonrisa bonachona que era además un tipo muy fotogénico. Pero Montevideanos, esta edición bellísima además, que él después la fue también adecuando a los tiempos, con los cuentos, con la escritura de los cuentos, y que le dio muchas satisfacciones. Hoy había alguna toma en el video de Calles de Montevideo. Creo que él se sentía, digamos, desde el punto de vista metonímico, es decir, la parte por el todo montevideano, uruguayo, rioplatense y latinoamericano, ¿no? Es un poco lo que fue también en su vida, en su ejemplo de vida. Sin querer hacerlo, él modelizó una manera de vivir, ¿no? Coherente y consecuente, con una estética, pero también con una ética. Y por eso él también, de alguna forma, incursiona en una literatura también, si se quiere, en una literatura política, sobre todo sobre los años fines de los 60, 70. Está aquel libro que publicó Arca, que todavía se puede conseguir, Crónicas del 71, en una columna que él sacaba, si mal no recuerdo, La Marcha, y después se compila en el libro. Fíjense en qué año, ¿no? O los dos, el libro Cuaderno Cubano, de 68, se reedita en 69, que además hay trabajos sobre estética, sobre pintura, sobre política, sobre literatura, etcétera, ¿no? U otro libro que viene a posteriori, Terremoto y después, un libro importante de Benedetti, en donde él da cuenta él está fotografiando lo que está pasando y está previendo el cimbronazo que se viene y del cual es también víctima de alguna forma, porque cuando en un momento vuelve de Perú a Buenos Aires, eso está en su biografía, lo pueden leer, en un momento dicen, no, ni vuelvas a Buenos Aires porque estás ya en la lista de la AAA, ¿no? La nefasta AAA, que era uno de los brazos de alguna manera de lo que hoy podría conocerse como el Plan Cóndor. Yo creo que la AAA estaba ahí integrándolo orgánicamente. Sí, se me está terminando el tiempo, es más, sí, me tengo que ir además. Pero no, quería agradecerles y ojalá que este ratito que pude hablar y las lecturas que van a hacer Diane y Víctor, que para mí es un honor compartir con estos poetas la mesa, motiven a la relectura o a la lectura o al rehallazgo de una escritura que es fundacional en Uruguay. Muchas gracias.